mi esposa y yo servimos acá en la iglesia bajo el pastorado del pastor Nico. Y me gustaría dar la bienvenida a las personas que están online y personas nuevas que hayan llegado, ¿no? Tenemos a Yulisa, que es una amiguita de Axel. No te voy a decir que te pares, porque yo sé cuando uno va a la iglesia y tú llegas primera vez que te digan párate y todo el mundo te mira y te siente como que se te quiere el mundo venir, pero le pueden saludar a Yulisa cuando ella salga, que la trajo el hermano Axel, ¿no? Y también quiero saludar al hermano Justin y su familia. Tenemos a Jamie, a Gabriela y a Anthony. Y tal vez usted no se acuerde, pero hace muchos años, ¿qué tiempo hace? ¿2? ¿1? ¿3? Hace 3 años, cuando no nos congregábamos acá arriba, nos congregábamos abajo, ellos vinieron, y hablando hoy del Día de las Misiones, ellos son misioneros. Y es una buena mix porque él es afroamericano, ¿no, hermano? Ella es colombiana y se fueron a hacer misión a República Dominicana, y en República Dominicana el lugar se llama Buenos Aires. Y yo le preguntaba, ¿Buenos Aires, Argentina? Yo pensaba que iban a República Dominicana. Y dice el hermano, no, es que el lugar se llama Buenos Aires. Entonces imagínense eso. Y es una bendición, hermano, porque yo no soy misionero, pero tengo mucho respeto por los misioneros. Es a veces muy fácil predicar de acá arriba. Y ustedes dirán, sí, para mí se me hace difícil a veces, pero es fácil llegar a un lugar donde todo el mundo está de acuerdo con lo que se está diciendo. Tal vez te topes 1 o 2 personas que digan, no estoy de acuerdo, pero yo lo que hago es que, mira lo que la Biblia dice, no lo tome personal, just business, ¿no? Y lo apunto a la Biblia, y que sea el Señor y el Espíritu Santo quien les revele la verdad. Pero cuando uno tiene que dejar su comodidad, ustedes nunca han ido a Cuba, a un país tropical que hay un calor tremendo, los mosquitos, al igual que en otras partes del mundo, ellos van con gozo a predicar la palabra. Y me gustaría leer Mateo 28:20, ¿ok? Que dice en Mateo 28:20, empiezo del 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el 19 dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay mucha diferencia entre ser un fan, tú me entiendes, de Jesucristo, un aficionado, y ser un discípulo. El discípulo tiene que morir a lo que él quiere hacer y hacer lo que el maestro manda que haga. ¿Ves? Y des en cuenta que es lo que dice, que vaya por todo el mundo y que hagamos discípulos de todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Y dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y créeme, enseñar a la gente que hagan las cosas de Cristo, solamente el Espíritu Santo puede hacer el trabajo, porque en la viña del Señor hay de todo. Y el hermano debe saber qué tan duro es querer llevar un caballo por un lado. Uno no puede obligar a un caballo a tomar agua. Tú lo llevas al río que tome agua y el caballo no baja la cabeza. Pero si tú le echas maní con sal, el caballo sigue a poquito rato, va solito y toma agua. Entonces es difícil que las personas hagan lo que el Señor quiere, pero con oración el Espíritu Santo viene y trabaja en el corazón. Y termina el versículo diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Justin y su esposa, ¿no? El Señor lo promete. El Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Oye, por alguna razón. Entonces, hermanos, como le decía, es una bendición. Y me gustaría abrir la prédica del día de hoy. Ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios, ¿eh? Y me puse a buscar y tú sabías que se venden 100 millones de copias cada año de la Biblia. 50 copias se venden por minutos. Es el libro más vendido en el mundo. Es el libro que más se traduce en el mundo. Es el libro que más se usa en diferentes libros religiosos del mundo. ¿Ok? Y sin embargo, dice que su complejidad puede deslumbrar a las grandes mentes, ¿ok? A los más inteligentes. Y sin embargo, su simplicidad puede ser entendida por niños. Es el libro más leído, como le dije, más ferozmente debatido y más citado de la historia. Y a la misma vez, es la palabra del Dios vivo. Es por eso que el día de hoy sí me gustaría que si no tienen Biblia, que manténganse ahí leyendo. Porque sí voy a brincar de un versículo a otro, ¿ok? Vamos a empezar y vamos a hablar de la oración.
Y una de las actividades más comunes de la vida del cristiano es la oración, ¿no? Hay quien dijo, no todo el que ora es verdadero creyente, pero todo verdadero creyente ora. ¿Y qué es lo que es la oración? La conversación personal con Dios mediante el Espíritu Santo, gracias a Cristo Jesús, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, uno de los grandes misterios de la vida del cristiano es a la luz de la enseñanza bíblica sobre la soberanía de Dios. Es la oración un misterio que todavía no se puede descifrar. Dios conoce las cosas que ocurren en el mundo porque Él, soberanamente, Él permite que ocurran, hermano. Dios no hay quien le diga lo que hay que hacer. Él hace lo que le place su voluntad. Dice Pablo que ni siquiera un pajarito cae a tierra sin la voluntad de Dios, en Mateo 10:29. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo dice, Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado. Dios tenía un plan, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Es decir, entre paréntesis, para lo carnal, lo que Él le dé la gana. ¿Ok? Ahora, si esto es así, ¿tiene sentido estar orando? ¿Makes sense pray? ¿Tiene sentido orar? Si Dios es soberano y Él hace todas las cosas según el designio de su santa y perfecta voluntad, ¿para qué vamos a orar? Él lo sabe todo. Entonces, ¿para qué le voy a decir, Señor, necesito, te quiero? ¿Hace la oración diferencia en las cosas que ocurren alrededor de nosotros y en la vida del cristiano? O más bien es un ejercicio que produce un cambio de actitud en aquellos que oran y por eso las cosas dan resultado. Dicen algunos que la oración funciona, que es como un efecto psicológico en la persona. Eso es lo que dicen muchos. Y motiva a actuar de cierta manera. Pero, mis hermanos, ¿eso es lo que la Biblia enseña? Cosas ocurren cuando el creyente ora, porque el Dios soberano ha determinado usar oración para llevar a cabo sus decretos y propósitos. La oración es indispensable en la provisión divina. Si usted no ora, usted no tiene relación con Dios. Sí, estoy casado con mi esposa, pero no hablo con ella. Pero tú no estás casado. Y es un ejemplo que pongo. En Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y tú tal vez digas, pues yo estoy orando, y a mí no me responde mi oración, yo no veo nada, yo estoy tocando y no se abre la puerta. A lo mejor lo que está pasando es, hay veces que Dios dice no, hay veces que Dios dice no es el tiempo, y hay veces que Dios dice tú no estás listo todavía. Por eso la voluntad de Dios siempre es buena y nosotros pensamos que lo que queremos nosotros es lo mejor y lo correcto para nosotros. Dice Santiago capítulo 4 versículo 3, pedid y no recibís porque pedéis mal para gastar en vuestros deleites. ¿Ves? Hay veces que pedimos cosas que tú quieres y tú no sabes que Dios tiene algo mejor para ti, pero como tú le estás pidiendo tanto esas cosas, el Señor está esperando que tú estés listo para darte lo que Él quiere. ¿Ves? Entonces, en vez de tratar de entender el ministerio de oración, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es orar, porque el Dios soberano y todopoderoso es un Dios personal que sostiene con los suyos una relación personal. ¿Ok? Él quiere que tengamos comunión con Él. Eso es la oración. La comunión con Dios. Él quiere relacionarse con los suyos. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que hablemos con Él. Y cuando hacemos eso, Él escucha. Y Él actúa, que es lo lindo. Hemos estado orando por un hermano, me acuerdo cuando lo conocí en el grupo de hombres. El hermano estaba esperando un trasplante. Y ese es un testimonio que doy en vivo aquí, de riñón. El hermano perdió la vista, él sabe de quién yo estoy hablando. Y el hermano ahora está esperando un trasplante de riñón. Estábamos orando y cuando lo vuelvo a recoger, me dice, hermano, ya me llamaron del hospital que ya estoy casi en la lista. Ya llegó mi riñón. Alabado sea Dios. Y en el grupo de hombres volvemos al otro día y había que ir al dentista a hacer un trabajo. Y oramos. Bueno, ese día llegaron 4 hombres. Pero está bien.
No hay problemas. Los días primeros se reúnen los hombres en un grupo y después las mujeres. Así que hagan el tiempo a venir, porque Dios trabaja. Y acuérdense que cuando el pecado sucedió en el jardín, todos sabemos que dice que Eva pecó y después vino el hombre. El Señor no llamó a Eva. Si tú miras ahí en Génesis 3, creo, dijo, Adán, ¿dónde tú estás? Eso al hombre fue el que llamó. Y como hombre tenemos responsabilidad de nuestra familia y de todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué sucedió? Que fuimos a un dentista, hablamos con una persona y no cobraron. Ahora el lunes hay que volver a regresar para hacer otros trabajos. Así que hermanos, oren para que el Señor siga obrando y la oración sí trabaja. Entonces, vamos a orar, ¿ok? Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en esta tarde. Padre, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, Señor, y te pedimos que, Señor, tu Espíritu nos guíe y nos dé discernimiento espiritual para poder entender tu palabra, Señor. Señor, que el Espíritu hable en esta tarde y que ponga, Señor, lo que yo no pueda enseñar, Señor. Venimos en el nombre de Cristo, Señor, en sus méritos a pedirte, y eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la lectura de hoy, hermano, hace unas cuantas semanas o meses, estamos en el libro de Juan, ¿ok? Para los que estaban de vacaciones o no han llegado o están en línea o es primera vez. El libro de Juan, vamos a leer el capítulo 17. Y cuando Nico me llama y dice, no, que predique esta semana, me dice capítulo 17 del 1 al 5. Digo, wow, 5 versículos. Uf, eso es rápido, llegar bien y vámonos, no creo que fue así. Esta mañana todavía estaba mirando la prédica, digo, wow, eran 5 versículos. Dime tú si me toca a mí predicar 15 versículos. Pero uno se goza, hermano, es una bendición venir y compartir la palabra. Cada cual tiene estilo de prédica diferente y es bueno. En el templo del Señor son diferentes talentos. Yo sé que hablo rápido. Tal vez los hermanos dominicanos van a decir, tú hablas normal. Pero en República Dominicana dice que ellos hablan bien rápido, ¿no es verdad, Tavo? Pero volviendo a la escritura, ¿no? Vamos a hablar hoy en Juan 17, capítulo del 1 al 5. Y aquí encontramos la oración más extensa hecha por Jesús en los evangelios. Y como el pastor no está, nos podemos pasar 5 o 10 minutos, ¿no es verdad? No importa tanto eso. Y a la misma vez sucede que el Señor está finalizando su ministerio de evangelización en la tierra. Luego que Jesús le explica a los discípulos que dentro de un poco tiempo ya él no iba a estar con ellos, y le dice que se va, es cuando entra aquí el capítulo 17, les habla acerca de lo que va a suceder luego de su partida, asimismo los anima diciéndole, y leo de Juan 16, 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Y Mario oraba de la paz que da Dios, y no es la paz que da el mundo. En el mundo afrontarán aflicciones. Eso es una buena noticia, una noticia no es nueva, ya eso lo sabemos porque estamos en el mundo. Y hay veces que la gente quiere predicar, cuando tú vienes a los pies de Cristo, todo va a estar bien. I don't think so. I don't think so, dice el americano. Entonces, en el mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, dice el Señor. Miramos a los discípulos que estaban tristes, el Señor se iba. Él sabía que iba a ser crucificado en la cruz. Pero dice el Señor, anímense, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, abramos el capítulo 17 de Juan y empieza diciendo, estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas habló Jesús? Lo que le acabo de decir anteriormente, el último versículo, ¿no es verdad? Y levantando los ojos al cielo, y esto sucede en el escenario entre el aposento alto y cuando él va en camino a Getsemaní. ¿Ok? Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, como decíamos al principio, la oración es un misterio.
Y si la oración de entre el creyente y Dios el Padre es un misterio, imagínense qué tan misteriosa es la oración entre el Hijo Dios y el Padre Dios. Si alguien entendía la soberanía de Dios, era el Señor Jesucristo. Porque Él es el Dios encarnado. Sin embargo, una de las características más sobresalientes del ministerio del Señor Jesús era la dependencia que tenía Jesús con Dios el Padre. Oraba, ¿no? Era una oración constante. Sabemos que el Señor se apartaba de todos y de todo y iba a orar. Pero en muchas ocasiones en el Evangelio vemos oraciones cortas, pero no se dice lo que Él oraba. No se dice lo que Él le decía al Padre. El Evangelio no te revela eso. Y en este pasaje del Evangelio de Juan, tenemos el privilegio de escuchar, ahí lo ves, la conversación privada entre el Padre y el Hijo. Y eso que le leí los primeros 5 versículos es el principio de la oración de Cristo. Son 26 versículos, creo, que Cristo está orando. Y Nico, o que le toque predicar después de mí, vamos a seguir abriendo esa oración. Esa es la oración más extensa, como lo dije antes, que se sabe de Jesús en la Biblia y fue pronunciada, como dije anteriormente, ante el aposento alto. Y al considerar el contenido de esta oración, hay que recordar quién está orando, a quién le está orando, quiere decir, quiénes están envueltos en esta oración y cuál es la circunstancia en la que el Señor está orando. Nosotros debemos notar que el Señor Jesucristo quiso que los discípulos escucharan, porque iba caminando y se levantó y ahí mismo empezó a orar. Y los discípulos que estaban alrededor, lo escucharon, esta oración, y quiso que Juan, el Espíritu Santo, lo escribiera en el Evangelio para beneficio de su iglesia por los siglos. ¿Ok? Y vamos al primer punto, y es la primera petición del Señor Jesucristo, y el punto 1 de nuestra prédica de hoy es: el Padre recibe gloria cuando el Hijo es glorificado. En estos primeros 5 versículos ha llegado la hora de concluir la obra de salvación de Jesucristo. Y si tú empiezas a leer o te has perdido alguno de las prédicas y empiezas a ver el libro de Juan, te vas a dar cuenta que ya Cristo está al final de lo que Dios lo había enviado a hacer en la tierra. Y en pocas horas Jesús sería arrestado y condenado a morir en la cruz del Calvario. Y ese es en el contexto que estamos leyendo acá. Versículo 1 dice: la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús le pide al Padre que lo glorifique a Él para que Dios reciba gloria a través de la glorificación del Hijo. Esto es lo que le está pidiendo Jesús al Padre. Pero ahora note que en el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? ¿No están ahí con el dedo? ¿O ya están acostumbrados a que se lo lea yo? Ok, en el versículo 2, ¿qué dice? Como les ha dado potestad sobre toda carne. ¿Qué Cristo tiene? La potestad sobre toda carne. Y hablando ahí de las personas, ¿no? ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ¿quién es que tiene autoridad de dar la vida eterna? Cristo. ¿Es el Papa? ¿Es otro Dios? Según la Biblia te dice que es Cristo Jesús, el que tiene toda la autoridad. Y leí en Mateo antes de empezar donde dice: se me ha dado toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, como abajo de la tierra. La Biblia es clara y el Evangelio es bien duro, hermano. Hay veces cuando uno predica el Evangelio la gente se te va a enojar. Hay gente, cuando tú compartes las buenas nuevas, no las miran como buenas nuevas. Entonces, ¿qué dice? Dice la palabra en el versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y normalmente nosotros pensamos que Cristo es un regalo de Dios para nosotros. ¿Verdad o mentira? Y tú nunca has pensado que nosotros somos un regalo de Dios para Cristo. Dice: todo lo que tú me diste, da vida eterna a todos los que tú me diste, dice el Padre. Dios el Padre
desde antes de la fundación del mundo, escogió a un grupo de personas para que sean salvas. Y la razón de Él, eso fue lo que Dios hizo, es su voluntad. Y hay cosas que de Dios que son secretas. Dice el libro de Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No trate de descifrar, no trate de discutir conmigo, porque Dios escogió una persona antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Dios nos conoce antes de la fundación del mundo. Entonces Dios el Padre, ante la fundación del mundo, escogió un grupo de personas, ¿no verdad?, para que sean salvas por la razón, porque es su voluntad. Y si quiere vamos a Efesios 1:4, pero lo voy a leer desde el versículo 3, ¿ok? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Ok? Y ahí viene el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Dice el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Ahí está. Conforme a su voluntad Dios nos escogió. ¿Ok? Dios nos escogió. Entonces lo que le está diciendo Cristo del versículo 2, más arribita, es que para que dé vida eterna a todos los que me diste. ¿Ok? Continuamos. Somos un regalo de Dios Padre para el Hijo. Dice la Escritura en Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿ok?, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Y a quién Dios le prometió la vida eterna desde antes de la fundación del mundo? No había nadie. No se había fundado nada todavía. A Cristo Jesús, Dios el Hijo que estaba con Él. Dice la palabra que Juan 1:3:1, en el principio era Él, el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. Cristo y Dios estaban juntos ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Ok? Cristo no vino a ser Dios cuando nació de la Virgen María. ¿Qué te dice aquí? Y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y qué dice? Y todas las cosas por quién? Por Él, por Cristo fueron creadas, hechas. Y sin Él, ¿quién es Él? Cristo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Entonces queda claro que Jesús estaba con Dios y es Dios desde el principio de la creación del mundo. Y que nos escogió desde el principio de la creación del mundo. Hermano, un poquito complicado el que no entiende, pero síganme, porque la palabra no miente. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra. Y estoy hablando en cámara lenta para mí, pero... ¿Y qué dice? Y regresando a Juan 17:2, dice, como le has dado potestad sobre toda la carne. Cristo tiene potestad sobre toda la carne, ¿para qué? Para darle vida eterna a todos los que me diste. Aquí vemos una conexión, ¿lo ven? Entre la glorificación del Hijo y la glorificación del Padre a través de la muerte de Jesús en la cruz, por nuestra salvación. Porque la única forma de que Cristo pudiera ejercer esa potestad de dar vida eterna era muriendo por nosotros en la cruz. Eso es lo que él dice. Dice un comentarista, lo leía, colgado en esa cruz y aparentemente indefenso, él seguía dando vida y recibiendo gloria. Cristo Jesús. En la cruz, cuando Jesús parecía cualquier cosa menos un Salvador, Él estaba dando vida eterna y recibiendo gloria. Y cuando el Hijo recibe gloria por medio de la cruz, el Padre es glorificado en el Hijo. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Y qué es lo que es la gloria? Porque yo me pregunto todo ese tipo de cosas cuando estoy leyendo. Yo no soy muy inteligente como otro hermano, ¿no? Y ahí puse una cosita junta. Y dice, según el diccionario bíblico, gloria de Dios. Vamos a leer desde arriba. La gloria de Dios, una frase que nosotros usamos muchas veces. La gloria de Dios no es otra cosa que el conjunto de características que hacen de nuestro Dios el ser más extraordinario. ¿Ok? El ser más impresionante, el ser más digno de admiración de todo el universo. Eso es lo que es la gloria de Dios. Y ahora te doy la definición. Dice el diccionario bíblico, gloria de Dios es el objetivo de la creación y de la historia de salvación. La palabra gloria, kabod, en el Antiguo Testamento,
Y ahí estaba hablando griego, pero bueno, no sé. Ustedes que pueden hacer la tarea. A veces no me gusta decirlo todo desde acá para que ustedes tengan que ir a hacer también su parte. Dice, indica el esplendor de la magnificencia, el peso o poder salvífico y amoroso del mismo Dios. La gloria de Dios es como el alma de la revelación. No es solo el reconocimiento por parte de hombres, sino la realidad divina en sí misma, que se manifiesta en la creación, en la historia y de modo especial en la revelación, historia de la salvación. Esa manifestación divina es la gloria, doxa, se dice en griego, que debe ser reconocida por el hombre. Los cielos cantan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncian el firmamento. Salmo 19:2. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Salmo 115:1. Su gloria lo hace hermoso y atractivo para que todo aquel que tiene ojos para verlo y vea esa gloria manifestada en el esplendor de la creación. ¿Tú nunca has visto el Discovery Channel, cómo los animales crecen y cómo nacen y esas cosas? Y tú te empiezas a preguntar, wow, esa es la gloria de Dios. ¿Cómo pasa esas cosas? ¿Tú nunca has ido al médico? ¿Y has visto cómo una persona abierta están operando? ¿Y cómo el cuerpo humano trabaja? Yo creo que la gloria de Dios brilla en todo su esplendor cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nosotros. Porque es allí, como en ningún otro lugar, donde vemos el despliegue más sorprendente de la santidad y la justicia de Dios, juntamente con su voluntad, su amor y sabiduría. En la cruz es cuando tú ves la gloria de Dios. Entonces ahora vamos a tocar el tema, el pecado. Mira, amigo, el pecado es un problema serio para Dios. ¿De acuerdo? Cuando yo predico así, apunto 3 deditos para atrás, ¿no verdad? Él no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede virar la cara y hacerse como el bobo. No, que está bien, que sigan pecando. No. Él no puede hacerse de la vista gorda con nuestras iniquidades y transgresiones. Así que Dios, para poder salvarnos y darnos vida eterna, alguien tenía que pagar nuestra deuda. Tenía que satisfacer de la justicia perfecta de Dios. Pablo dice en Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Es cierto? Así que alguien tenía que morir en el lugar de nosotros. Alguien tenía que recibir el castigo de Dios. ¿No verdad? El castigo que nosotros merecemos. Para poder ser perdonados, ser reconciliados con Dios y para poder tener la vida eterna. Y esto fue precisamente, gracias Javi, esto fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él paga nuestra deuda, ¿para qué? Para que nosotros recibamos gratuitamente la justicia que no nos merecíamos. Por eso Pablo dice en Romanos 6:23, y termina ese versículo, porque la paga del pecado es la muerte, más que, más la dádiva de Dios, ¿qué es lo que es? Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es lo que es la paga del pecado, es muerte. Hay que morir, alguien tiene que morir. Pero, ¿cuál es la dádiva de Dios? Y tú dirás, uy, qué malo es ese Dios que hace a todo el mundo pagar por la muerte. No, Dios provee a Cristo, como la oveja sin mancha. Dios lo pone en el lugar tuyo y mío. Él paga por nuestro pecado. Ahora, es la decisión de nosotros si nosotros tomamos la decisión de seguirlo, amarlo y buscarlo. Porque en aquel día, y vamos a hablar de eso, una gente van a coger para el norte y otros van a coger para el sur, ¿no? Uno para allá con el Señor y otros van a coger para el infierno. Y hay un contraste aquí entre la paga y la dádiva. Lo que merecíamos como paga era la muerte. ¿Y qué es lo que recibimos a cambio por la gracia? El regalo de vida eterna. ¿Ves? Eso es lo que es gracia, darte a ti lo que tú no te mereces. Por eso a veces cuando los niños te pelean y tú le quieres dar un cintazo, un chancletazo, ¿sabes qué? Te voy a dejar pasar esta, tú conversa con ellos, le estás dando gracia. Se merecen los golpes, pero bueno, Señor, no queremos ser violentos, queremos educarlo y mira cómo lo miran, Pero le damos por gracia. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos merecemos la muerte. ¿Qué sucede? Cristo paga en la cruz, de ese modo el Hijo recibe gloria y el Padre es glorificado en el Hijo, porque solo Dios
puede haber hecho algo semejante de la salvación. Solo Dios pudo estar dispuesto a pagar un precio tan alto como la vida de su Hijo para salvar a pecadores, y no simplemente para salvar a los pecadores, llevarlo al cielo, sino para qué también, para darle ese privilegio de conocer a Dios, porque no todo el mundo conoce a Dios, y tener la comunión con Él. Y esto nos lleva al punto número 2. ¿Cuál es el punto 2? La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Juan 17:3, ya brincamos el 2, vamos para el 3. ¿Y qué dice el versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahora te pregunto, y sabes que llevo muchas preguntas, a veces parezco un oficial de migración. ¿Sabes? Cuando tú vas a migración te empiezan a preguntar y a preguntar. Pero, hermano, yo tengo que preguntarte para saber. Y a veces me responde, a veces te quedas callado. Pero yo quiero que tú le respondas a Dios, no a mí. ¿Tú conoces al Dios verdadero de la Biblia? Porque Él lo dice. Y a Jesucristo, el que Él envió. ¿Tú lo conoces? No es si tú sabes cosas de Él aquí y allá. La pregunta es directa y a veces soy un poquito duro, a veces no tengo la pedagogía para preguntar las cosas. Yo siempre pregunto, si te muero hoy, ¿para dónde tú vas? La gente dice, ay, pero ¿cómo me va a hablar de la muerte? Pero hay veces que Dios quiere que uno dé ese sacudón para que tú abras los ojos porque estamos dormidos. Entonces la pregunta volvemos, ¿tú lo conoces? Mira, en Cuba tengo unas amistades, hermano, que tristemente la mamá, la conozco, que yo era muchacho, está con una enfermedad terminal. Ella es santera, ella practica la santería. Si usted no sabe lo que es la santería, es el, ¿cómo se dice eso en inglés? Booty, la ouija y todo ese tipo de cosas extrañas, ¿no? Y por la gracia de Dios, sus hijos son cristianos. Y la oración que se hace es que se arrepienta y que comience una relación con Cristo Jesús. Y tal vez uno se encuentre en una misma situación. O tal vez tú tengas un problema que no tiene solución. Y aquí en este versículo la palabra conocimiento que se usa aquí habla de una relación experimental con alguien, no simple información. Porque tú puedes tener mucha información. Yo sé quién es Obama y eso y lo otro, pero él me conoce a mí. Obama nunca ha ido a mi casa, ni me ha llamado por teléfono, ni viene donde estoy yo. ¿Ves? Yo tengo esa información, pero no lo conozco. Por eso es la pregunta, si conoces al Dios verdadero de la Biblia. Porque tal vez tú tienes la información de Él, y eso sucede en muchas ocasiones, que tú tienes la información bíblica, sí, porque lo estás leyendo, sí, yo sé quién es, pero ¿qué pasa? No está esa relación con el Señor, porque no hay oración, no hay una vida de disciplina caminando con el Señor, no hay ayuno, no hay estudio bíblico, y lo más principal, no hay confesión de pecado. Dice la Biblia que para uno poder conocer a Cristo tienes que confesar los pecados y entender que eres el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestras iniquidades. Y una vez que tú crees en eso, dice que el Espíritu Santo viene y mora en ti. Eso es lo que es el Evangelio. Eso es lo que es la buena nueva. The good news of Jesus Christ is what it is. Créeme. Es por eso que yo te pregunto si tú lo conoces a Él. Porque créame, yo tengo que preguntártelo. Y es por eso que se predica. Sí, uno enseña diferentes cosas en la Biblia. Sí, uno desde el púlpito dice algunas cosas para ver cómo puedo ser un mejor padre, cómo puedo llevar la familia. Pero déjame decirte que el punto que uno viene y predica es para anunciarle las buenas nuevas de Jesucristo a las personas que no lo conocen. Eso es las buenas nuevas. Eso es lo que Dios nos mandó. Hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué te dice primero? Que los bautice. ¿Qué es lo que dice después? Enséñale. ¿Ves? A lo que yo le estoy diciendo. Y la promesa de Dios, ¿cuál es? Yo estoy y estaré contigo todo el tiempo hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con nosotros. Entonces, ¿tienes relación con Él? Si no la tienes, yo te invito. Y no es casualidad que tú estás aquí. No es casualidad que yo esté predicando. Ya Dios tenía ese plan. En el versículo 3, lo que está diciendo Jesús, volviendo a Juan capítulo 3, que la vida eterna consiste en el poder experimentar, hermano, esa relación personal y constante con el Padre y con el Hijo. Eso es el regalo de la vida eterna. No se trata de que la vida se acaba ahí mismo
y seguimos haciendo lo mismo. Nosotros fuimos creados, teníamos una relación con Dios y esa relación se rompió por el pecado en el jardín, ¿no? Y es por eso que dice Jesús que la vida eterna es el poder disfrutar el mismo tipo de relación que tenía el hombre antes con Dios. La relación con ese Dios trino, con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Eso es la vida eterna. Vamos a poner en perspectiva, lo que estás escuchando acá es la conversación entre Dios y el Hijo. Es una conversación privada, pero Jesús no está dando una clase de teología. Él te está diciendo y está hablando con el Padre Celestial y Él quería que tú y yo leyéramos eso. Él quería que tú supieras. En ese mismo capítulo, versículo 14, dice, el Señor dice a los discípulos, versículo 20, disculpen. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En Juan 14, versículo 20, un poquito más atrás, decía, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y tal vez tú dirás que es un trabalengua, pero vamos a barajarla más suavecito, ¿no? Miremos qué relación tan impresionante. Nosotros estamos unidos a Cristo. Dice la palabra, cuando tú aceptas a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y mora en ti. Por eso tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es por eso que tú puedes empezar a comunicar con Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos en Cristo, pero Cristo está unido al Padre. ¿Se acuerdan? Desde el principio Cristo está con el Padre. Desde Génesis, mucho antes de la fundación del mundo. ¿Estamos claros? Y a través de Cristo nosotros estamos unidos al Padre también. Y si continúa leyendo el capítulo 14 de Juan, el versículo 23 dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Dónde el Espíritu Santo mora cuando tú aceptas a Cristo Jesús? En ti. Y el miércoles estudiamos, los que vinieron el miércoles, en el capítulo de Juan 16, versículo 27, que decía, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y si tú miras esos textos, el amor de Dios comienza con el amor a Cristo. ¿Y qué más dice más adelante? Y cuando creemos en Cristo, es cuando el party empieza. ¿Ves? Cuando tú crees en Cristo, vuelve la pregunta. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú amas a Jesús? Por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros disfrutamos y experimentamos la relación con Dios. ¿Ok? Es por causa de Él. Y el versículo 3 de Juan 17, volvemos allá. ¿Y sabe lo que significa, hermano? No hay nadie vivo si no tiene a Jesús. Entonces, ¿cómo? Sí. Si tú no tienes a Jesús, tú estás muerto. ¿Ok? Tal vez estás sentado ahí, pero tú estás muerto espiritualmente si tú no tienes a Jesús. Dice la palabra, primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Más claro que el agua tú no la puedes ver. It's clear. ¿Ves? If you have the Son, you have the life. Eso es lo que dice la palabra. Y el que no tiene al Hijo de Dios, Jesucristo, tú no tienes la vida. Dice Juan, no tienes la vida porque la única conexión y la única vía de acceso a Dios es mediante Cristo Jesús. Juan 10:10. Yo he venido, y en ese contexto que dice, yo he venido para que tengan vida, dice Jesucristo, y para que la tengan en abundancia. ¿Ves? Y después dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Eso es lo que dice la palabra. Jesús no está diciendo que Él da vida. Él te está diciendo ahí, hey, yo soy la vida. Eso es lo que dice Jesús. Y cuando uno está desconectado de Cristo, está desconectado de Dios. Y al estar desconectado de Dios, ¿qué sucede?
estás muerto espiritualmente y lo que te espera al final de la vida es la condenación. Cristo vino a este mundo ¿a qué? A restablecer esa comunión que tenía Adán y Eva con Dios en el paraíso. Y vuelve la pregunta. ¿Tú sabes qué pasa cuando uno se muere? Oiga, aquí me pusieron una zancadilla. ¿Tú sabes qué pasa cuando uno se muere? Y hablar de la muerte aquí, ay, pobre los que vienen a visitarse, ay, Dios mío, este hombre viene a predicar y va a hablar de la muerte. Pero es necesario hablar de eso para que tú puedas entender otras cosas. Muchos de nosotros tenemos miedo a hablar de la muerte. Le digo a mi esposa, no, vamos a hablar qué va a pasar si yo me muero. No, yo no quiero hablar de eso, ni me hable de eso. Y es cierto, hermano, es cierto. Pero ese es un tema muy desafiante, es un tema que nadie quiere hablarlo, nadie quiere tratarlo, y nadie quiere hablar de la discusión de la muerte. Y las personas suavizan el nombre diciendo, no, la persona fue sepultada, y passed away, dice el americano, bien suavecito. Pero déjame decirte, todos vamos a experimentar la muerte. Mi abuela decía, nadie nació para semilla. Yo no sé cómo trabaja eso, pero todos vamos a experimentar la muerte. Y en muchos casos ya lo hemos visto. Personas que amamos han muerto. Pero el Evangelio es lo único que nos da la esperanza de volver a ver de nuevo. Entonces, a la muerte no te le puedes escapar. You can jump around and say, no es mi día, sí. Sea rico, sea pobre, vas a morir. Sea blanco, sea negro, estés en el medio, vas a morir. Está muy alto, está muy bajo, vas a morir y eso es la verdad. La Biblia dice en el libro de Hebreos 9, 27 y 27, y como está establecido para que los hombres mueran una sola vez, pero después de esto, el juicio. ¿Ves? La palabra muerte en la Biblia aparece más de 300 veces. A mí me gusta buscar todas esas cosas para decir, wow, qué cosa me extraña. Más de 300 veces aparece la palabra muerte en la Biblia. Pero la palabra muerte en la Biblia tiene significado de separación. No es la detención de algo. Tú dices, no, ya me muero y ya, ahí se paró todo. No, ahí no se para el show. Y ese es el problema que tenemos muchos de nosotros, que pensamos cuando vayan para el hueco, ya, el vivo al hoyo, el muerto al hoyo, el vivo a comer pollo. Eso no trabaja así. Eso no trabaja de esa manera. La muerte no es una separación, no es una detención, la muerte es una separación. La vida no se detiene cuando uno muere. Y eso tenemos que metérnoslo aquí. Porque a veces pensamos, cuando yo me vaya allá, al fin y al cabo. No, el Padre no trabaja, no para ahí. Dios le dijo a Adán y Eva, ¿qué es lo que le dijo? Que el día que comieran de esa fruta, seguramente van a morir. ¿No? Y comieron de la fruta y todavía andaban caminando de arriba para abajo ahí en el huerto. ¿Y qué dice el Señor? Para afuera. ¿Verdad o mentira? Y eso fue lo que dijo Dios. De ciertamente vas a morir. Y eso es porque Dios estaba hablando del primer tipo de muerte, la muerte espiritual. Que significa separación de la comunión con Dios. Que dice la Biblia que la paga el pecado de la muerte, ¿no? Fueron sacados del jardín físicamente. También por su pecado, por desobedecer a Dios. Ahora viene la segunda definición de muerte, la muerte física. Y es cuando el alma se separa del cuerpo. Este es mi cuerpo, que es el tanque, el espacio donde estoy yo. Y cuando tú mueres, el alma se separa del cuerpo. O sea, tú estás predicando en un funeral, el muerto está aquí, el muerto no está ahí. Sí, tú ves el cuerpo del muerto, pero ya el gallo se fue. Ya no está ahí el muerto. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro mundo, todos se enfocan en el cuerpo, cómo te parece, que estás bonito, que esto, que lo otro, que carro maneja, las cosas de afuera, ¿no verdad? Y está bien, la gente se enfoca en eso, pero cuando la vida se acaba, como le decía, no se separa, es como un globo que tú lo inflas y cuando se le sale el aire al volumen o al globo, se va, pero queda la goma del globo. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, así que vivir es un regalo directo de Dios, hermano. Y hay que apreciarlo.
Cuando dejas este mundo, la piel sigue aquí, es la cáscara, pero el alma no está aquí. El alma va hacia arriba. Entonces hay una separación, que eso es lo que sucede, que nosotros pensamos que no, ya se fue. No, se separa el cuerpo del alma. Entonces, ¿qué sucede? Que debido al pecado, si tú no aceptas a Cristo Jesús, hay dos opciones solamente. Cuando viene la muerte eterna, que es la separación de Dios. Y como tú te separaste de Dios, adivina por dónde tú vas a coger. Al infierno. Entonces, ahora que estamos nosotros vivos, tenemos que hacer nuestra decisión. ¿A dónde vamos a ir? Tú eliges, al cielo o al infierno. Tienes solo dos opciones. Entonces, ¿qué sucede? Dice Cristo que Él tiene toda potestad sobre toda la carne. Todo el mundo que está aquí, Cristo tiene esa potestad de dar el regalo de vida eterna. Es por eso que yo estoy enfatizando tanto si tú conoces a Cristo Jesús hoy. Y yo se va a decir, ese tipo no va a parar, sigue dándole vuelta al trompo y sigue el niño con el hipo. Hermano, eso es fundamental. No juegues con la eternidad. Y si no conoces a Cristo Jesús, hoy es el día. ¿Te gustaría cómo vivir para siempre con Cristo? ¿Cómo conocerlo? Hoy es el día. ¿Ok? Hoy es el día. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra. Dice Juan 17, de 2 al 3, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es por eso que es importante. Es por eso que es importante la vida eterna. Y esto nos lleva al punto 3. Y el punto 3 dice, Jesús glorifica a Dios en la tierra cuando termina su obra en la cruz. Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Él está a punto de morir, Jesucristo está a punto de acabar su ministerio en la tierra, y Dios hizo un plan de salvación. El hombre se rebeló contra Dios, ya lo explicamos, y ¿qué hizo Dios? Hizo el plan de la salvación. Dios tomó la determinación de no dejarlo así. Es por eso que Dios te ama tanto. Tú dirás, no, ya que me deje ir. No, Dios no te va a dejar ir. Porque Dios te ama tanto. ¿Y qué hizo? Mandó a su hijo a morir en la cruz. Jesús estaba pidiendo a Dios en esta oración, Señor, cumple tu propósito. Tú me enviaste con un propósito, y el propósito es el propósito de la salvación. ¿Qué es lo que dice Cristo? Yo sé, Señor, que el propósito producirá que yo voy a ser arrestado, yo voy a ser escupido. Señor, yo sé que me van a poner una corona de espinas, voy a ser maldecido, pero Señor, no lo que yo quiera, sino tu voluntad. Tu voluntad. Esto nos lleva al punto número 4. Dice el versículo 5, y el punto 4 es, la gloria de Jesús existía antes que el mundo fuese. Y en el versículo 5 de Juan 17, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cumple tu voluntad aunque yo sufra, Señor. Eso es lo que dice Cristo. Y ahora en este versículo le pide que lo glorifique a su lado. ¿Pero con qué que lo glorifique? Le pide al Padre, Señor, después de la cruz, después de la resurrección, después del ascenso, Señor, glorifícame contigo, al lado tuyo. Y vemos dos cosas evidentes en este versículo. La primera es que Jesús no comenzó su existencia, como dije anteriormente, cuando nació de la Virgen María, allá en la aldea del Belén, ¿no verdad? Dice que ya Cristo estaba mucho antes de la fundación del mundo. Y lo segundo de este texto nos enseña es algo. Que con esa gloria de Jesús, al hacerse hombre, porque no piense que porque Jesús hizo hombre perdió de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Él siguió siendo Dios. Pero, ¿qué sucede? Que Jesús con el humanismo, al ser hombre, Él se hizo hombre como un hombre normal, común y corriente, que no sabían que era Dios. Si tú lo vivieras en ese tiempo, ese no es Dios. Ese es el Dios del carpintero. Por otro, el mundo tenía problemas creyendo eso. Entonces, ¿qué sucede? Esa naturaleza humana temporalmente veló la divinidad y la gloria de Dios.
¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el mundo, en el monte de la transfiguración? En Mateo 17, si no se acuerdan, ahí le voy a leer. Dice que el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y se fue al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y dice la palabra, tú puedes leer el capítulo completo, que resplandeció su rostro como el sol. ¿Tú has estado de frente al sol? ¿Tú has mirado el sol así que no puedes verlo? Dice la palabra que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Y sabe qué ocurrió en ese momento? Que por unos minutos Cristo se convirtió en Dios y le enseñó su gloria a los discípulos. ¿Y qué le pasó a Pedro? Y Pedro se volvió loco. Dice ahí en el versículo, Señor, qué bien estamos aquí, dice Pedro, la traducción que leí. Le dice, si quiere, haré una cabaña. Ya Pedro no quería ni moverse de ahí, de la gloria de Dios. Si quiere, hacemos una cabaña. Solamente por ver un minutito la gloria de Dios. Fue mucho ese brillo para el apóstol Pablo. Pero por amor, hermano, volvemos a lo mismo. ¿Ustedes no creen que Dios podía escoger nacer en una familia rica, en un hotel o en un lugar donde todo el mundo pudiera verlo? Pero ¿qué es lo que Él hizo? Por amor a ti y a mí, Él escogió una familia pobre. Él escogió nacer, ¿a dónde? En un lugar maloliento de animales. Él escogió hacer eso. ¿Y qué más hizo? Él aguantó la humillación delante de todo el mundo. Y lo más importante de todo esto, hermano, en la cruz, que ese mismo proceso de humillación que Jesús sufrió voluntariamente, es el medio a través del Padre es glorificado en el Hijo y nosotros somos beneficiarios con el don de la vida eterna. Eso es lo que Dios usa, y esa es la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Es por eso que dice Pablo, y ya casi terminamos, Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ahí lo dice la palabra, como cosa a que aferrarse. ¿Qué más dice? Si no se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho que semejante a los hombres, y ahí el Señor se rebajó hasta lo último, ¿no verdad? Semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Bajó todavía más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo lindo es que el pasaje no termina ahí. Si tú sigues leyendo un poquito más adelante, dice en el verso 9, por lo cual Dios también que hizo, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, como lo que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor es ¿quién? Es Dios para la gloria del Dios Padre. ¿Y tú sabes lo que está diciéndole Pablo ahí, hermano? Lo que está haciendo Pablo dice que la respuesta del Padre a la oración de Jesús en el versículo 17, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso que Pablo dice en Filipenses es la respuesta a la oración de Cristo Jesús en el libro de Juan 17, versículo 5. Es por eso que el Señor lo lleva. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús recibe gloria por causa de su humillación. El Padre es glorificado en la humillación del Hijo. Y nosotros recibimos de pura gracia el perdón de todos los pecados y el don de la vida eterna. Jesús hace al Padre esta oración privada y permite que los discípulos escuchen y la escriba inspirada a Juan por el Espíritu Santo, porque Él quiere que todos nosotros supamos eso, hermano. Él quiere que nosotros sabemos, that we know in English what he was talking with the Father. Él quería que nosotros tuviéramos conocimiento de lo que Él estaba hablando con el Padre. Hermano, tú y yo tenemos que entender lo que Jesús está pidiendo aquí. Es tan importante colocar esta oración en el contexto. Es muy importante. Y nuestra mayor necesidad, hermano, como creyentes, es aprender a adorar a Jesús.
Aprender a adorar a Jesús por quien es Él, no por lo que Él te pueda dar. Entonces, si alguna vez Dios te pregunta, dame una petición, ¿qué tú le dirías? No te pongo a orar por tu papá o por otra gente. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Porque cuando uno dice que se haga tu voluntad, el Padre va a ser glorificado y tu alma va a ser beneficiada por la voluntad de Dios. Nosotros, como te dije, no sabemos qué vamos a pedir. No sabemos lo que vamos a pedir. Y para terminar, amigo, no olvides que estar desconectado de Cristo es estar desconectado de Dios. Y estar desconectado de Dios es estar alejado de toda fuente del bien. Y estar desconectado de toda fuente de bien es estar muerto espiritualmente. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Si tú no conoces a Cristo Jesús, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Señor, soy un pecador. Dice la palabra que si tú crees en tu corazón y tú confiesas con tu boca, por eso es importante hablar, que tú confiesas con tu boca, no solamente que te quede calladito ahí. No, dice la palabra en el libro que tú tienes que confesarlo con la boca, que Cristo Jesús murió en la cruz y que es el Hijo de Dios. Y no solamente que murió en la cruz, porque tú me dices, oh, murió en la cruz. No, Él murió, pero al tercer día resucitó, que ahí es donde está el poder del Evangelio. Y al resucitar al tercer día, lo que Él te dice es, yo tengo toda la potestad. Dice la palabra que Dios lo exaltó a lo sumo y que le dio un nombre que, sobre todo nombre, toda rodilla se va a doblar. Quieras tú o no quieras, se va a doblar la rodilla y va a tener que confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, eso es lo que tienes que hacer solamente. Esto no es una cosa que tienes que ir a colegio para aprenderlo. El Evangelio es bien sencillo. Lo difícil es que nuestro corazón es tan duro el corazón del ser humano, que a veces tenemos que llegar a situaciones que estamos enfermos, a situaciones drásticas para poder entender el Evangelio. Dios nos ama. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por lo grande, Señor, lo misericordioso que eres, Padre. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de leer y saber tu corazón en esta oración. Señor, gracias porque nos escogiste desde la fundación del mundo. Señor, gracias por eso te damos. Por eso te alabamos, por eso venimos a ti, Señor, y pedimos por aquella persona que no te conoce. Pedimos por aquella persona que no te conoce. Señor, que hoy abran su corazón y que puedan confesar con su boca, sí, yo sé que Cristo es el Hijo de Dios que murió por mi pecado. Sí, soy un pecador. Recuerda, Dios no te pide a ti que te aprenda la Biblia. Dios no te pide a ti que cambies tu vida para poder venir a Él. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tú solamente tienes que abrir tu corazón. Dice la palabra que van a morar, van a venir a ti. Si tú no lo conoces hoy es el día. Y si quieres conocerlo y te da pena confesarlo, me llamas. Hablamos, oramos. Y Señor, te pedimos toda esta oración en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.